Hola, historias profundas, mi nombre es Daniel. Yo era un traileros desde hace más de 10 años. Conduje por todas partes, desde el norte frío hasta el sur húmedo, pasando por caminos secundarios que ni aparecen en los mapas. Pero nunca me había sentido tan solo como aquella noche en la carretera 47, cuando una llamada perdida cambió todo. Era cerca de la medianoche. El cielo estaba oscuro, sin luna, y apenas se veía a unos metros del parabrisas. Llevaba ya 12 horas conduciendo sin parar, con café, tabaco y mis pensamientos como única compañía. Mi carga era simple, electrodomésticos para una tienda en una ciudad de paso, algo rutinario. Estacioné en un área de descanso desolada, uno de esos lugares donde las luces del techo están rotas o simplemente no funcionan. Aparqué al fondo, lejos de otros vehículos. No me gustaba tener gente cerca mientras dormía. Era una costumbre rara, pero me daba tranquilidad. O eso creía. Me quedé dormido escuchando el sonido de la lluvia ligera sobre el techo metálico del remolque. Un sonido reconfortante. Cerré los ojos, cansado, y me sumergí en esa oscuridad que llega después del agotamiento. Desperté de golpe. No sabía qué hora era. Lo único que sentía era un escalofrío subiendo por mi espalda. El aire dentro de la cabina estaba helado. La calefacción seguía apagada. Y lo peor, había silencio. Un silencio absoluto. Ni siquiera se oía el viento. Entonces vi el teléfono. Estaba encendido, brillando suavemente en la consola central. Tenía una notificación, llamada perdida, desconocido. Miré la hora. Eran las 3:16 de la mañana. Nunca recibía llamadas a esa hora. Nadie. Ni familia, ni trabajo. Nada. Con dedos temblorosos, marqué el número. Sonó una vez. 2, 3. Al cuarto tono, alguien contestó. ¿Hola? Dije, con voz baja. Al otro lado hubo un susurro. Una respiración irregular, pesada, como si quien estuviera escuchando estuviera muy cerca. Tan cerca que casi podía sentir su aliento en la oreja. ¿Quién está ahí? Volví a preguntar. Un sonido seco, como el crujido de una puerta oxidada. Luego, una voz. ¿Todavía estás aquí? Se cortó la línea. Salí del camión, nervioso, mirando hacia todos lados. No había nadie. Solo la luz tenue de una farola rota y el eco de mis propios pasos. Caminé hasta el remolque y revisé la carga. Todo estaba intacto. Nada fuera de lugar. Volví a entrar. Me senté. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla. Quizás el estrés me estaba pasando factura. Tal vez fue un sueño, nada más. Pero entonces volvió a sonar. La misma llamada. Misma hora. Las 3:16 de la mañana. Y otra vez, ese susurro. Esa pregunta. ¿Todavía estás aquí? Esta vez, no colgué. Mantuve el teléfono pegado al oído, rezando para que fuera una broma de mal gusto. Pero lo que escuché a continuación me paralizó. Sonó como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Metal raspando metal. Y luego, una voz distorsionada, como si viniera desde el fondo de un pozo. Estoy contigo. El teléfono se apagó solo. No volví a dormir. Arranqué el camión y seguí conduciendo, sin rumbo fijo. Necesitaba alejarme de ese lugar, de ese silencio, de esa voz. Durante días, la llamada regresó cada noche, siempre a la misma hora. Incluso cuando cambié de ruta, incluso cuando dejé de usar el mismo teléfono. Ella siempre sabía dónde estaba. Hasta que una madrugada, mientras cruzaba un puente abandonado en medio de la nada, la señal de radio empezó a interferir sola. Se escuchó un murmullo, como si miles de voces hablasen entre sí. Y de repente, una voz clara, familiar. Ya no puedes escapar. Frené de golpe. El camión chirrió, se sacudió, y antes de que pudiera reaccionar, algo enorme salió de la niebla. Algo que no debería estar allí. Algo que no tenía forma definida. Choqué. Cuando desperté, estaba en el hospital. El camión estaba destrozado. El remolque vacío.
La carga había desaparecido. Los médicos dijeron que tuve mucha suerte, que fue un milagro sobrevivir al impacto. Pero yo sabía que no fue un accidente. Algo me siguió. Algo que viajaba conmigo desde el principio. Ahora estoy retirado. No conduzco más. Pero a veces, en la madrugada, aún escucho ese susurro. En mi cabeza. En mi teléfono. En el viento. ¿Todavía estás aquí? El impacto del camión contra el misterioso objeto que surgió de la niebla fue tan violento que me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con vendajes en varias partes de mi cuerpo. Los médicos dijeron que había sufrido fracturas menores y contusiones graves, pero que era afortunado de estar vivo. Según los informes oficiales, el accidente ocurrió porque perdí el control del vehículo en un tramo resbaladizo debido al hielo. Pero yo sabía que no fue así. Sabía que algo más estaba involucrado. Los días siguientes fueron confusos. No podía dejar de pensar en esa voz, en esas llamadas repetitivas, en ese susurro que parecía perseguirme desde el principio. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes borrosas, luces parpadeantes, sombras moviéndose por el interior del camión y esa sensación de ser observado constantemente. Decidí regresar a casa lo antes posible. Necesitaba alejarme de todo aquello, aunque fuera temporalmente. Pero cuando llegué a mi apartamento, algo inquietante me esperaba. Mi teléfono seguía sonando. Era la misma hora, las 3:16 de la mañana. La misma llamada perdida. El mismo número desconocido. Esta vez, no respondí. Me limité a mirar fijamente el dispositivo mientras vibraba sobre la mesa. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo era posible que alguien supiera dónde estaba? ¿Cómo podía seguir recibiendo esas llamadas incluso después de haber cambiado de número? Pasaron varios días sin incidentes. Pensé que tal vez todo había sido una pesadilla, una alucinación producto del estrés acumulado durante años de soledad en carreteras vacías. Pero entonces, un viernes por la noche, mientras cenaba frente a la televisión, escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Era como si alguien estuviera golpeando suavemente la puerta principal. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado. Miré por la ventana lateral y no vi nada fuera de lo común. Solo oscuridad y silencio. Sin embargo, el ruido continuaba. Un ritmo constante, casi hipnótico. Fui hacia la puerta con cautela. Al abrir, no había nadie allí. Solo frío y nieve acumulada en el umbral. Pero entonces, noté algo extraño. Mis huellas en el suelo de cemento se habían borrado. Y en su lugar, había otras huellas. Huellas profundas, como si alguien hubiera estado esperándome. Regresé al interior temblando. Encendí todas las luces de la casa y revisé cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Estaba demasiado asustado para cerrar los ojos. Al día siguiente, decidí visitar a un viejo amigo, un psicólogo que conocía desde hacía años. Le conté parte de mi historia, omitiendo detalles específicos sobre las llamadas y el accidente. Él me escuchó atentamente y luego me dijo algo que me heló la sangre. Daniel, has estado viviendo solo en carreteras solitarias durante años. Es natural que tu mente busque explicaciones para cosas que no entiende. Quizás estas experiencias son producto de tu subconsciente intentando procesar el estrés acumulado. Pero yo sabía que no era eso. Sabía que algo real me estaba persiguiendo. Algo que no tenía forma definida, pero que siempre estaba presente. Un mes después, mientras estaba sentado en mi sala, vi algo que me hizo perder el aliento. En la pantalla de mi televisor, que estaba apagado, apareció una imagen, una cara blanca, con ojos brillantes y una expresión inexpresiva. Era la misma imagen que había visto en el teléfono justo antes del accidente. La cara comenzó a moverse, lentamente, como si estuviera respirando. Entonces, abrió la boca y susurró: ¿Todavía estás aquí? En ese momento, supe que ya no podía escapar, que lo que me perseguía no era humano, y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Historia 2. Hola, Historias Profundas, mi nombre es Adrián. Fui trailero durante casi 15 años.
Conocía cada carretera secundaria entre Texas y Montana. Siempre me enorgullecí de ser uno de los pocos que se atrevía a tomar rutas abandonadas para ahorrar tiempo. Pero nunca imaginé que una decisión tan simple como tomar un camino equivocado cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó en otoño del 2018. Tenía un envío urgente, una carga de equipo médico hacia un pequeño pueblo en Dakota del Norte. Nada fuera de lo común. Ruta directa, tráfico ligero, clima predecible. Pero algo salió mal. Un cierre inesperado en la autopista principal me obligó a desviarme por una ruta local que no aparecía en las aplicaciones modernas. Era antigua, apenas señalizada, y según el mapa impreso que llevaba en la guantera, pasaba por una zona llamada Black Hollow. No había razón para preocuparse. Seguí adelante. La carretera era estrecha, rodeada de bosques espesos y colinas bajas cubiertas de niebla temprana. No había señales de vida, ni casas, ni postes eléctricos, ni siquiera animales. Solo árboles muertos y el sonido constante de mis llantas sobre el asfalto agrietado. Entonces, noté algo extraño. Mi reloj digital se detuvo. La hora quedó congelada en 4:47 de la tarde, aunque ya debería haber sido mucho más tarde. Intenté reiniciar el sistema del camión, pero todo seguía funcionando normalmente excepto el reloj. Pensé que era solo un fallo electrónico. Hasta que vi la gasolinera. Estaba al borde del camino, semioculta por la niebla. Parecía salida de otra época. Letreros oxidados, ventanas rotas, luces intermitentes parpadeando como si lucharan por mantenerse encendidas. Nunca había visto ese lugar en ningún mapa. Ni siquiera estaba seguro de que fuera real. Me detuve por instinto. Necesitaba orientación, tal vez agua. Salí del camión y caminé hacia la puerta principal. Estaba abierta. Adentro olía a humedad y moho. El mostrador estaba sucio, con latas de comida caducadas hace décadas. Un ventilador giraba lentamente en el techo, chirriando como si llevara años sin mantenimiento. Y detrás del mostrador había un hombre. Era viejo, vestía una chaqueta militar desteñida, y tenía los ojos nublados, como si tuviera cataratas avanzadas. Me miró fijamente, sin moverse, como si hubiera estado esperándome. ¿Te perdiste?, preguntó con voz ronca. Más o menos, respondí. ¿Dónde estoy? Él no respondió. En su lugar, señaló hacia una puerta trasera que decía, área privada, acceso restringido. No deberías estar aquí después de que anochezca, dijo antes de desaparecer por esa misma puerta. Salí rápidamente, confundido y nervioso. Regresé al camión y seguí conduciendo. Pero entonces, algo cambió. El cielo se oscureció. Aunque aún no debería haber anochecido, la noche cayó sobre mí como una manta pesada. Las luces del camión comenzaron a fallar, parpadeando sin motivo aparente. El GPS se reiniciaba constantemente, mostrando únicamente una pantalla negra con una sola palabra. Regresa. Miré por el retrovisor y vi algo que hizo que se me helara la sangre. Detrás de mí, siguiendo exactamente mi velocidad, había otro camión. Sin faros. Sin matrícula visible. Solo un contenedor negro, sin marcas, moviéndose como si estuviera vacío. Pero no lo estaba. Algunas veces, cuando miraba por el espejo lateral, veía una figura dentro de la cabina. Una silueta sentada, inmóvil, con una cabeza demasiado grande y brazos largos que colgaban como cables sueltos. No podía acelerar. No importaba cuánto pisara el acelerador, él iba a mi mismo ritmo. Como si yo fuera el único que sabía cómo salir de allí. Entonces escuché el sonido. Primero fue un susurro. Luego, palabras claras transmitidas por la radio, aunque no había ninguna emisora sintonizada. ¿Por qué viniste? No respondí. No podía. Mis manos temblaban sobre el volante. Este no es tu camino. La carretera frente a mí comenzó a distorsionarse. Los árboles se inclinaban hacia adentro, como si me observaran. El aire dentro del camión se volvió denso, pesado. Y entonces, vi una señal. No sigas. Escrita con pintura roja sobre una tabla podrida, clavada al poste de una luz que no funcionaba. Justo después de eso,
El camino se dividía en dos. Uno continuaba recto, el otro se adentraba en una oscuridad absoluta. Decidí ir por el camino recto. Fue un error. Apenas unos metros más adelante, el camión comenzó a fallar. El motor se apagó. Las luces se extinguieron. Y detrás de mí, el otro camión también se detuvo. Silencio. Solo se escuchaba el viento y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Abrí la puerta con miedo. Caminé hacia atrás, con la linterna del teléfono encendida. Mi respiración era irregular. Entonces lo vi. La puerta del otro camión estaba abierta. Vacío. Pero en el suelo, había huellas. Grandes, profundas, como si alguien con botas enormes hubiera caminado hacia el bosque. Y justo al lado, un papel pegado al suelo con cinta adhesiva. Lo recogí. Estaba escrito a mano, con letras torcidas y apresuradas. Si regresas, no será lo mismo. Volví corriendo al camión. Por alguna razón, el motor arrancó de nuevo. Encendí las luces, di la vuelta y tomé el otro camino. El oscuro. Conduje sin detenerme hasta que amaneció. Al llegar a la carretera principal, todo volvió a la normalidad. El reloj del camión marcaba las 6:15 de la mañana. Como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Desde entonces, tengo sueños recurrentes. Veo esa gasolinera, ese camión negro, y a veces, veo mis propias huellas en el suelo, alejándose de mí como si pertenecieran a alguien más. Y cada vez que conduzco por una ruta nueva, siento que algo me sigue. Silencioso. Paciente. Esperando. Historia 3. Hola, Historias Profundas, mi nombre es Clara. No soy una trailera profesional, pero durante un tiempo trabajé como asistente de carga en una empresa de transporte local. Mi trabajo era simple: ayudar a los conductores a asegurar las mercancías, revisar documentos y hacer el viaje más llevadero con conversaciones casuales. Pero hubo un viaje en particular que me cambió para siempre. Fue en diciembre del año pasado. Hacía frío, nevaba ligero y las carreteras estaban cubiertas de hielo. Un conductor veterano llamado Luis necesitaba ayuda para entregar una carga urgente hacia una comunidad remota en Colorado. Era su primer viaje por esa ruta desde hacía años, y decidió llevarme consigo para tener compañía. Subimos al camión poco después del amanecer. Era un modelo antiguo, con asientos desgastados y olor a tabaco viejo. El motor rugió con vida y nos pusimos en marcha, envueltos en la monotonía familiar de la autopista vacía. Luis era tranquilo, de pocas palabras. Conducía con calma, fumando uno tras otro mientras escuchábamos una emisora de radio estática que transmitía música country apagada. Durante horas todo fue normal, incluso aburrido. Pero al caer la tarde, algo cambió. Primero fue el clima. La nieve se intensificó, cayendo tan densa que apenas podíamos ver más allá del parabrisas. Las luces delanteras no lograban atravesarla bien. Luego, el GPS comenzó a fallar. Se reiniciaba solo, mostrando mapas antiguos o rutas inexistentes. «Esto no es normal», dijo Luis, frunciendo el ceño. «Deberíamos haber llegado hace horas». Miré por la ventana. Todo parecía igual: bosques oscuros, colinas blancas, cielo plomizo. Pero había algo en el aire. Una sensación de pesadez. Como si el mundo fuera más denso allí. Entonces vimos las luces. Al principio pensé que eran faroles de alguna gasolinera oculta entre los árboles. Pero conforme nos acercábamos, noté que no había edificio alguno. Solo luces suspendidas en la oscuridad, como si flotaran sobre la carretera. Luis frenó. Las luces también lo hicieron. Nos quedamos quietos, observando. Eran 3 puntos brillantes, separados entre sí, moviéndose lentamente, como si tuvieran intención. Entonces, una voz salió de la radio. «No te detengas». Era una voz femenina. Suave, pero urgente. «Sigue conduciendo. No mires atrás». La radio volvió a quedar en silencio. Luis reanudó la marcha sin decir palabra. Yo no podía dejar de mirar por la ventanilla trasera. Y entonces vi algo. Detrás de nosotros, siguiendo exactamente nuestro ritmo,
Había figuras borrosas caminando entre los árboles. No corrían, ni se acercaban. Solo caminaban. En línea recta. Como si supieran a dónde iban. Le mencioné a Luis lo que veía, pero él negó con la cabeza. No digas nada. No las mires demasiado tiempo. ¿Qué son? Él no respondió. Solo encendió otra vez la radio. Estática. Nada más. Unos minutos después, el camión empezó a fallar. El motor perdió fuerza. Las luces titilaron. Y entonces, apareció la señal. Área de descanso 1 kilómetro. Era la primera señal real que veíamos en horas. Luis tomó la decisión sin consultarme. Giró hacia la salida, adentrándose en un camino lateral que apenas se distinguía bajo la nieve. El lugar era pequeño. Solo 2 bancos rotos, una luz intermitente y un baño con la puerta abierta, oscilando con el viento. Aparcamos y bajamos. El frío era insoportable. Mientras Luis revisaba el motor, yo caminé hacia el fondo del área de descanso. Allí había una pared baja de cemento con grafitis antiguos. Algunos eran ilegibles, otros simplemente obscenidades. Pero uno llamó mi atención. Él viene cuando dejas de escuchar. Me estremecí. Miré hacia atrás. Luis seguía ocupado con el camión. Regresé a la cabina y traté de no pensar en ello. Pero entonces, escuchamos un sonido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de metal. Provenía del remolque. Salimos rápidamente. La parte trasera del camión estaba abierta. No recordábamos haberla dejado así. Entramos con cuidado. La carga estaba intacta, pero había algo nuevo. En el suelo, justo en medio del contenedor, había una caja de madera pequeña. No estaba allí antes. Ni en la lista de envío, ni en el inventario. Estaba cubierta de polvo y tenía marcas extrañas talladas en la superficie, como símbolos de advertencia. Luis palideció. Déjala ahí. No la toques. Pero ya era demasiado tarde. Mis dedos rozaron la tapa. Fue solo un roce, pero sentí un escalofrío subir por mi brazo hasta el pecho. Me mareé. Tuve visiones fugaces, una carretera sin fin, una figura alta vestida de negro caminando detrás de nosotros y una voz susurrando en mi oído. Ya sabes el camino. Caí al suelo. Cuando desperté, estaba de vuelta en la cabina. Luis me sostenía. Me dijo que había estado inconsciente por varios minutos, que había gritado cosas sin sentido, que había intentado abrir la puerta del camión mientras aún estábamos en movimiento. No recordaba nada de eso. Decidimos seguir adelante. Pero cada kilómetro que avanzábamos, el ambiente se volvía más espeso, más oscuro, más silencioso. De repente, el camión se detuvo solo. Luis forcejeó con el encendido, pero no respondía. Miró hacia afuera y palideció. «Clara, ¿ves eso?» Seguí su mirada. Fuera, a ambos lados de la carretera, había figuras. Todas quietas. Todas vestidas con ropa oscura. Algunas con sombreros. Otras con capuchas. Ninguna se movía. Solo nos observaban. Intentamos llamar a emergencias, pero no había señal. Intentamos salir, pero las puertas no se abrieron. Estábamos atrapados. Y entonces, la voz regresó. Esta vez no vino de la radio. Vino de mí. Hablé sin quererlo. Sin controlarlo. Él está aquí. Luis me miró con terror. ¿Quién? ¿Quién está aquí? No pude responder. Mis labios se movían solos, pronunciando palabras que no entendía. Lenguaje antiguo. Palabras que no pertenecían a este mundo. Y luego, la figura más alta dio un paso adelante. Caminó lentamente hacia nosotros, con paso silencioso sobre la nieve. Llevaba un abrigo largo, con mangas demasiado grandes. Su rostro estaba en sombras, excepto por unos ojos brillantes que me miraban directamente. Se detuvo frente al camión, y me hizo una señal, con un dedo, como invitándome a salir. Yo me levanté automáticamente. Luis me agarró del brazo. «No, no vayas».
Forcejeamos. Él me sujetaba con fuerza. Yo trataba de abrir la puerta. Finalmente, logré zafarme. Pero cuando salí, ya no había nadie allí. Ni figuras, ni camión, ni carretera. Solo nieve, silencio, y una única luz al fondo. Ahora estoy sola. No sé cuánto tiempo ha pasado. No tengo comida, ni agua, ni señal de civilización. Pero sigo caminando hacia esa luz. Porque sé que me espera algo allí. Algo que me conoce. Historia 4. Hola, historias profundas, mi nombre es Mateo. Fui trailero durante más de 20 años. Y si hay algo que aprendí en todo ese tiempo es que la carretera no solo lleva carga de un lugar a otro, también te lleva a ti mismo a lugares donde no deberías estar. Mi última ruta fue una entrega especial. Nada fuera de lo común a simple vista. Trasladar un contenedor sellado desde un almacén en Nuevo México hasta un destino confidencial en Colorado. El cliente era anónimo, pagó en efectivo y no dio explicaciones. Solo me advirtió una cosa antes de firmar el contrato. No abras el contenedor. No importa que escuches. Yo acepté. Ya había transportado mercancía rara antes, equipos médicos antiguos, maquinaria industrial sin identificación, incluso cajas con advertencias en idiomas que no reconocí. Pero esta vez fue diferente. El viaje comenzó bien. Salí al amanecer, con café caliente y música suave de fondo. El camión rodaba firme, la carretera estaba despejada y el clima prometía ser estable. Todo normal. Pero cerca de las 9 de la noche, mientras cruzaba una zona remota de Arizona conocida como la Llanura Silenciosa, escuché el primer sonido. Fue un golpe sordo, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde dentro del contenedor. Me detuve de inmediato. Bajé del camión y fui hacia la parte trasera. Las puertas estaban selladas con candados nuevos, intactos. No había forma de que nadie hubiera subido allí sin que yo me diera cuenta. Toqué la superficie metálica con los nudillos. Fría, sólida. Y entonces, desde adentro, otra vez. Un golpe, ¿sabe? Rítmico. Como si estuvieran llamando. Me alejé rápidamente. Subí al camión y seguí conduciendo. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez el metal se contraía por el frío nocturno. Pero esa noche no dormí. Mantuve los ojos en la carretera y las manos en el volante, aunque temblaban. A la mañana siguiente, el sonido cambió. Ya no eran golpes. Era una voz. Débil. Susurrante. Apenas audible sobre el ruido del motor. Al principio creí que era la radio, pero estaba apagada. El sonido venía directamente del contenedor. Una voz femenina, susurrando palabras en un idioma que no reconocí. Algunas veces, pronunciaba mi nombre. Mateo. Miré por el retrovisor, como si pudiera ver a través del metal. Pero no había nada. Solo la oscuridad del camino tras nosotros. Durante 3 días, el sonido continuó. La voz iba cambiando. A veces era dulce. Otras, suplicante. Y otras veces, furiosa. Ábreme. No me dejes sola. Te estoy esperando. Cada noche, cuando me detenía a descansar, salía del camión y me acercaba al contenedor. Nunca intenté abrirlo. Nunca rompí el sello. Pero cada mañana, encontraba algo nuevo. En el primer día, había huellas de dedos en el metal. Pequeñas, como de niño. En el segundo, una mancha oscura se filtraba por las ranuras de la puerta. Olía a tierra mojada y flores marchitas. En el tercero, apareció una nota pegada al parabrisas. Escrita a mano, con letra torcida. Ella ya está contigo. No tenía sentido. Yo estaba solo. Nadie había estado cerca del camión. Ni policía, ni otros conductores, ni gasolineras abiertas. Solo carreteras vacías y cielos grises. Finalmente, llegué al destino. Un edificio aislado en medio de una colina rocosa. Sin señalización. Sin entrada visible. Solo una puerta de acero rodeada de cables eléctricos y cámaras que no parecían funcionar. Un hombre vestido de negro me recibió. Sin presentarse,
sin preguntar cómo fue el viaje. Solo me indicó que dejara el camión junto al edificio y me fuera cuanto antes. Le entregué los documentos y me marché. Pero antes de irme, le hice una pregunta. ¿Qué había dentro? Él me miró largo rato. Luego respondió. Algo que no debería haberse movido. Regresé a casa exhausto. Me sentía como si hubiera sobrevivido a algo que no podía explicar. Durante semanas, no tuve sueños extraños. No escuché voces. Pensé que había terminado. Hasta que una madrugada, desperté sudoroso. No sabía qué hora era. Solo sabía que había alguien en mi habitación. Estaba oscuro, pero podía sentir su presencia. Sentada en la esquina, inmóvil, observándome. Encendí la luz. Nadie. Pero en la pared, justo frente a mí, había una frase escrita con pintalabios rojo brillante. Gracias por traerme a casa. Desde entonces, duermo con las luces encendidas. Cierro con llave todas las puertas. Y cada noche, antes de dormir, escucho su voz en mi cabeza. Susurrando. Llamando. Esperando. Historia 5. Hola, Historias Profundas, mi nombre es Elena. No soy una trailera profesional, pero durante un tiempo trabajé como asistente en una empresa de transporte nocturno. Era el único trabajo que podía conseguir después de mudarme a una ciudad desconocida, sola y sin referencias. Lo que no sabía era que esa experiencia me marcaría para siempre. Mi labor era simple: acompañar al conductor en trayectos largos, ayudar con los documentos, revisar la carga antes de cada entrega y, sobre todo, mantener despierto al chofer durante las rutas más solitarias. El primer mes fue tranquilo. Conducíamos por carreteras familiares, entregábamos mercancías sin contratiempos y dormíamos en áreas de descanso comunes. Pero todo cambió cuando recibimos una ruta nueva, una que nunca antes habíamos visto en nuestros itinerarios. El destino era un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas digitales. Según el sistema de la compañía, se llamaba Lugar sin Nombre. La carga tampoco estaba bien identificada, solo decía equipo antiguo, manejar con cuidado. No hicimos preguntas. A esa altura, ya estábamos acostumbrados a transportar cosas extrañas. Salimos al caer la noche. El conductor era un hombre callado llamado Tomás. No hablaba mucho, pero tenía años de experiencia y conocía rutas alternas que ni aparecían en GPS. Yo llevaba café caliente, música suave y un libro que apenas logré abrir. La carretera comenzó normal. Carreteras secundarias, bosques densos, cielos nublados. Pero conforme avanzábamos, algo cambió. Primero fue la temperatura. A pesar de que el calefactor funcionaba perfectamente, hacía frío dentro del camión. Un frío que venía desde adentro, como si el aire estuviera viciado. Después, empezaron los sonidos. Al principio eran simples ruidos metálicos, como si algo se moviera dentro del contenedor trasero. Pensamos que era el equipo golpeándose contra las paredes. Pero luego escuchamos algo peor. Un susurro. Bajo. Constante. Como si alguien estuviera cantando una melodía sin palabras. Miré a Tomás. Él también lo había escuchado. ¿Tú oyes eso?, pregunté. Él asintió lentamente, sin apartar los ojos del camino. Sigue oyendo. Y no digas nada. No respondas. Me quedé callada. El susurro continuó. Algunas veces parecía formar palabras. Otras, solo era un eco vacío que rebotaba entre las paredes del camión. Entonces, notamos que el paisaje había cambiado. Ya no veíamos árboles, ni carreteras, ni señales. Solo una extensión interminable de niebla espesa, donde las luces delanteras apenas llegaban a iluminar unos metros. El GPS dejó de funcionar. Las coordenadas se reiniciaban constantemente, mostrando únicamente una palabra: regreso. Tomás detuvo el camión. Esto no es normal, dijo con voz tensa. No deberíamos estar aquí. Miré hacia atrás. Por primera vez, tuve la sensación de que no estábamos solos, que algo nos observaba desde el interior del contenedor. Y entonces, el susurro cambió. Ahora pronunciaba nombres.
Primero el mío, Elena. Luego el de Tomás, Tomás. Como si supiera quiénes éramos. Como si nos hubiera estado esperando. Decidimos salir del camión para revisar la carga. Tal vez había alguna fuga de sonido, algún fallo en la estructura del contenedor. Pero al abrir las puertas traseras, lo que encontramos nos heló la sangre. La carga estaba intacta. Equipos antiguos, cajas selladas, etiquetas borrosas. Pero en medio del contenedor había algo que no debería estar allí. Una silla, simple, de madera, colocada justo en el centro, como si alguien hubiera estado sentado allí durante todo el viaje. Ninguno de los dos la había colocado. Ninguno de nosotros había abierto el contenedor antes. Nos miramos. Sin decir palabra, cerramos las puertas y regresamos al camión. Fue entonces cuando comenzó la niebla. Se hizo más densa, tan espesa que apenas podíamos ver el camino. Las luces apenas atravesaban el velo blanco. Y entonces apareció algo en medio de la carretera. Una figura, alta, inmóvil, vestida con ropa oscura, con una cabeza demasiado grande y brazos que colgaban hasta el suelo. Tomás frenó bruscamente. La figura no se movió. No respiraba. No parpadeaba. Solo nos observaba. No te bajes, me advirtió Tomás. No la mires directamente. Yo no podía apartar la vista. Sus ojos brillaban bajo la sombra de su capucha. Y aunque no dijo palabra, escuché su voz claramente en mi mente. Has vuelto. Me tapé los oídos. Me recosté contra la ventana, tratando de bloquearlo. Pero la voz seguía allí. En mi cabeza. En el viento. En el metal del camión. Finalmente, Tomás dio marcha atrás. Logró dar la vuelta y tomó otro camino. Uno que no aparecía en ningún mapa. Pero cuanto más conducíamos, más confusos nos sentíamos. El tiempo parecía detenerse. Las horas no pasaban. El reloj del camión marcaba las 3:07 de la mañana, aunque ya deberían haber sido muchas más. Y entonces, escuchamos un nuevo sonido. Esta vez, provenía del piso del camión. Como si algo estuviera arrastrándose debajo de nosotros. Miré hacia abajo. No había nada visible. Pero podía sentirlo. Algo tocaba mis pies. Algo frío. Algo húmedo. Tomás gritó. Señaló hacia adelante. La carretera había desaparecido. En su lugar, había un túnel oscuro, sin fin, con luces rojas parpadeando como si fueran ojos. Intentó frenar. Pero el camión ya no respondía. Nos estábamos acelerando hacia la oscuridad. Antes de perder el conocimiento, vi algo imposible. El contenedor trasero se abrió solo. Y de él salió un sonido tan fuerte que me rompió los tímpanos. Un grito. Múltiples voces gritando al mismo tiempo. Y una última frase, susurrada cerca de mi oído. Ahora perteneces al camino. Desperté en el suelo. Frío. Húmedo. Con un olor a tierra mojada y metal oxidado que me llenaba los pulmones. No sabía dónde estaba. Ni siquiera podía recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era el camión acelerando hacia ese túnel sin fin, las luces rojas parpadeando como ojos abiertos, y aquel grito colectivo que parecía salir del contenedor trasero. Me incorporé lentamente, con el cuerpo adolorido y una sensación de vacío en el estómago. La oscuridad era casi absoluta. Solo se filtraba algo de luz desde lo alto, como si estuviera dentro de un pozo profundo o un túnel abandonado. Intenté gritar, pero mi voz sonaba apagada, como si el aire mismo absorbiera el sonido. No había rastro de Tomás, ni del camión, ni siquiera de la carretera. Solo silencio. Y esa niebla espesa que se movía por sí sola, reptando por el suelo como si tuviera vida. Empecé a caminar, guiándome por instinto. El camino no parecía tener dirección fija. Cada paso me llevaba a lugares que no reconocía, como si estuviera atrapada en un bucle sin salida. Las paredes de piedra a mi alrededor tenían marcas extrañas, líneas profundas, como si alguien hubiera intentado tallar palabras en ellas hace mucho tiempo. Algunas decían cosas que no tenía sentido. Él espera en la última entrega.
nunca termina. Tú también serás recordada. Seguí adelante. No tenía otra opción. De repente, escuché algo detrás de mí. Un sonido familiar. El chirrido de unas llantas sobre el asfalto. Levanté la vista y vi 2 puntos de luz lejanos, moviéndose lentamente hacia mí. El camión. Apareció de la nada, saliendo de entre la niebla, sus faros encendidos iluminando apenas unos metros frente a él. Estaba intacto, como si nunca hubiera desaparecido. Se detuvo a pocos metros de donde yo estaba. La puerta del lado del conductor se abrió sola. Entré. Estaba vacío. No había nadie al volante. Pero el motor seguía encendido, como si me estuviera esperando. En el asiento del copiloto había un documento arrugado. Era el mismo itinerario que habíamos recibido antes del viaje. Pero ahora había una línea nueva escrita en tinta negra, con una letra que no reconocí. Entrega final, iniciar ruta. Sin pensarlo, tomé el volante. El camión avanzó solo, como si ya supiera a dónde debía ir. Viajamos por caminos que no existían en ningún mapa. Atravesamos pueblos fantasmas donde las luces brillaban detrás de ventanas rotas. Pasamos por áreas de descanso donde los bancos estaban ocupados por figuras inmóviles, mirando al infinito. Y entonces, llegamos a un lugar conocido. Era el almacén donde habíamos recogido la carga. El mismo edificio oscuro con cables colgantes y cámaras muertas. El camión se detuvo frente a la entrada principal. La puerta trasera se abrió sola. Dentro, todo estaba igual. Excepto por una cosa. La silla de madera ya no estaba en el centro. Ahora estaba junto a mí. Sentada en ella, estaba yo. Otra versión de mí misma. Pálida. Ojos oscuros. Labios partidos. Me miraba con una expresión neutra, como si llevara horas esperándome. Intenté retroceder, pero el camión cerró todas sus puertas. Estaba atrapada. La otra Elena se levantó lentamente. Caminó hacia mí, con pasos silenciosos. Cuando llegó a mi altura, me tocó el hombro. Fue como si toda mi mente se desconectara. Vi flashes de imágenes. Fragmentos de recuerdos que no eran míos. Un hombre llamado Mateo. Una mujer llamada Clara. Otros nombres. Otras entregas. Otras historias. Yo no era la primera. Ni sería la última. La voz regresó. La misma que había escuchado durante el viaje. Pero esta vez, venía de mí misma. Ahora entiendes, susurré. Esto no es un trabajo. Es un ciclo. Miré hacia atrás. Fuera del camión, las figuras comenzaron a aparecer. Traileros. Asistentes. Conductores perdidos. Todos ellos. Observándome. Esperando. La otra Elena se sentó de nuevo en la silla. Yo ya no estaba allí. Había cambiado de lugar con ella. Ahora soy yo quien espera. Porque siempre hay otro conductor. Otra ruta. Otra entrega. Y cuando escuches un susurro en la oscuridad, sabrás que ya estoy cerca.